En una noche lluviosa, todo el pueblo está desesperado buscando por el bosque a un chico llamado Hikaru Indo, pues parece que está desaparecido, malherido y en un lugar muy difícil de encontrar. Desde este suceso ya pasó medio año. Su mejor amigo Yoshiki le pregunta si en serio no recuerda nada de esa noche, pues resulta que duró una semana completa perdido en el bosque. Él no lo recuerda, molestándolo con que se puso muy sentimental aquella vez. Yoshiki se pone muy serio, diciéndole que viene pensando en algo desde que ocurrió lo de su desaparición, preguntándole si en serio es el Hikaru real. Él parece sorprendido, diciendo que creyó que lo estaba imitando bien, y su cara empieza a transformarse. Yoshiki suelta su bebida por el miedo, mientras que esa cosa se le acerca demasiado. Luego lo abraza y le ruega que no cuente su secreto, pues es su primera vez como humano. Sabe que solo es un farsante, pero disfrutó mucho la vida en esos 6 meses, y realmente no quiere matarlo. Yoshiki no sabe ni qué decir por el miedo. Está procesando de que su amigo no va a volver, pero se aferra a la idea de que tal vez este falso pueda reemplazarlo, diciéndole que no le va a decir a nadie. Sí, vemos los recuerdos de Yoshiki que tenía con Hikaru. Hablaban sobre su futuro y que tal vez Yoshiki fuera a estudiar a Tokio. El día del incidente, Hikaru tenía que ir a la montaña, pero no mencionó el motivo. Yoshiki despierta en su cuarto pensando que esa fue la última vez que vio a su amigo, aunque es demasiado por procesar. Cuando baja a desayunar, su padre le habla pero él parece muy distraído. Hikaru fue a su casa como es habitual y Yoshiki no había dormido nada en toda la noche. Intenta actuar como siempre pensando que tal vez eso no está tan mal. Al menos de alguna forma su amigo sigue por ahí. Al llegar a la escuela están en la clase de canto. Pareciera como si Hikaru no supiera la partitura, mientras que en paralelo nos muestran a Tanaka, un tipo sospechoso que busca y aniquila entidades extrañas. Al salir del recital, Hikaru dice que se quedó paralizado por lo hermosa que era la letra de la canción. Unas chicas les preguntan a dónde van, si van a pasar una película en otra aula, y Hikaru reacciona emocionado por escuchar eso. Vuelta a Tanaka, parece que el monstruo que destruyó en realidad no era lo que estaba buscando. No puede creer que la compañía lleve cientos de años buscándolo y aún no tenga resultados, aunque sabe que no será fácil encontrar esa cosa. La película de la escuela es terrible. Hikaru está llorando y Yoshiki le pregunta qué sucede si la han visto como 5 veces. Él responde que sí la tiene en su memoria, pero esta es la primera vez que él la ve. Al terminar las clases, es hora de ir a casa. Todos viven sus vidas con completa normalidad, incluyendo a Yoshiki que lo intenta con ganas. Van a comer algo y Hikaru se vuelve a emocionar pues es la primera vez que prueba algo tan delicioso. Yoshiki le dice que es bastante extraño, pero es que lo que pasa es que él tiene los recuerdos más no las sensaciones, y esta es la primera vez que está vivo. Yoshiki le pregunta si es como un fantasma. Él le responde que más bien es un monstruo, lo cual se confirma cuando un gato se espanta nada más acercarse a Hikaru. Yoshiki le pregunta si quiere hacer algo más, pero Hikaru le dice que está siendo demasiado amable, aunque en realidad él siempre fue así. Mientras van de camino, una señora nota una presencia extraña que pasa justo detrás de ella. Al avanzar la tarde, los chicos llegaron a un puente. Yoshiki se pregunta qué diablo será eso, pues luce como Hikaru pero claramente no lo es. Piensa que todo es demasiado extraño y en realidad está muerto de miedo. Pero lo más loco de todo es que él quiere que Hikaru se quede. Y pues claro que estos solo eran pensamientos, pues en realidad sigue intentando actuar como si nada, incluso diciéndole que puede ir a su casa más tarde a leer manga. En el camino, una anciana los ve y empieza a gritar desesperada. Dice que el espíritu bajó de la montaña para luego salir corriendo a encerrarse en su casa. Intentan seguir caminando diciendo que eso fue extraño. Entonces Yoshiki le pregunta si en serio Hikaru está muerto. Él responde que aunque este cuerpo tenga pulso, sí, está muerto, aclarándole que cuando lo encontró él ya estaba al borde de la muerte y no fue su culpa. Le cuenta que estaba vagando por las montañas desde hacía mucho tiempo. No tenía sentimientos ni ninguna sensación, pero ese día simplemente lo encontró y de alguna forma terminó así. Cuando llegan a casa de Yoshiki, este le pregunta si en serio le cae bien. Hikaru no entiende la pregunta, respondiéndole que por supuesto que sí y que le gusta mucho. Yoshiki piensa que el verdadero Hikaru nunca le habría dicho eso. Entonces le dice a este sustituto que si es así se asegura de no separarse de su lado. Así, intentando dormir una vez más, piensa en ese monstruo extraño, mientras que escucha cómo sus padres discuten por las calificaciones de su hermana Kaoru. Al mismo tiempo, nos muestran que la anciana de la tarde está completamente asustada, mientras que un ente extraño se acerca a su casa. La vieja está completamente paralizada por el miedo, pues sabe lo que va a pasar si lo deja entrar. Sin embargo, la voz de Hikaru dice a la espalda que ya supo cómo hacerlo, terminando en el acto con la vida de la anciana. El crimen se reporta a las autoridades sin saber realmente lo que sucedió, aunque un anciano sabe que será el siguiente en la lista del señor Nonuki. Unos sujetos que investigaban dicen que seguramente el rito falló y deciden contactarse con Tanaka. Él acepta el trabajo diciendo que esos aldeanos no saben a lo que se enfrentan y que no va a ser tan fácil como lo imaginan. Otro día más, los chicos van paseando en bicicleta. Ven pasar unas patrullas y Hikaru dice que probablemente es por la muerte de la vieja, pues vio algo así en las noticias y que nunca había visto un auto de policía tan cerca. Yoshiki no se queda muy tranquilo con la situación, todo mientras que Tanaka conduce su auto rumbo al pueblo. En la escuela, todos están hablando de la anciana. Corren los rumores de que fue ella misma la que lo hizo y algunos dicen que seguro fue una maldición. Uno de los chicos dice que cree que él también fue hechizado. Hay unas obras camino a casa, entonces debe tomar un desvío atravesando el bosque tenebroso. Los otros le dicen que no sea ridículo, pero él dice que no lo entienden, pues es como si algo le estuviera impidiendo mirar a su alrededor cuando pasa por ahí. Una chica llamada Sako le dice que ahora sí es una historia interesante. Entonces el chico le dice a Yoshiki que por favor lo acompañe a casa, pero la verdad es que él no quiere, aunque es Hikaru el que dice que parece divertido y que quiere unirse. Todos se sorprenden pues en realidad él es un cobarde, entonces él responde que ya no es así, armando el grupo completo para entrar al bosque. En otro lado del pueblo, Tanaka
por fin llegó con los contratistas. Les dice que entren a la casa de una vez, sin importarle nada de la investigación de la policía. Dice que todo es un desastre, preguntándole a Takeda cómo está su padre. Él responde que no quiere salir de su casa, pues piensa que será el siguiente en la lista. Tanaka se burla un poco, entonces el tipo se enoja. Le dice que tal vez su compañía tenga algo que ver, y Tanaka le responde que más bien debería agradecerle por impedirlo de la última vez. Otro anciano le dice que no fue solo la señora. Últimamente el pueblo está muy extraño, como cuando Hikaru estuvo desaparecido una semana, y que seguramente el rito falló. Volviendo a los chicos, era cierto lo del bosque tenebroso, pero parece que el único asustado es Yuta, aunque esta vez pasaron como si nada por el camino, y Yuta se tiene que disculpar por haberlos obligado a hacer eso. Vuelta a la casa de la anciana, revisan sus escritos. Hablaba mucho de un Nonuki-sama y que parece que tuvo muchos traumas de niña en el bosque. En realidad era una mujer normal, aunque su hija había desaparecido. Tanaka dice que ella le tenía miedo a algo en la montaña, pero es que mientras más miedo sientas, más lo atraes hacia ti. Regresando a los chicos, van volviendo a casa como si nada, aunque Yoshiki se da cuenta de algo extraño. Hay una figura siniestra en el bosque que se mueve de un lado al otro. Empieza a asustarse sin decir palabra, entonces Hikaru le pregunta si acaso lo vio. Con una sonrisa le dice que eso no es nada bueno, pues parece que ahora lo está siguiendo. Y luego le dice a esa cosa que se vaya. Tanaka le dice al resto que la situación es peor de lo que había pensado y necesitan un sitio seguro para hablar. Instaló una barrera en el altar de mi casa y deberían estar bien ahí. Los otros se asustan un poco, pero él les cuenta que fue a la montaña en la mañana y encontró algo muy interesante. Los demás dicen que ese es el bolso del padre de Hikaru y si acaso ese día lo perdió por allá. Sin embargo, cuando Tanaka les muestra el interior, hace que todos salten del susto. Es una especie de piedra café, pero Tanaka les cuenta que alguna vez eso fue la cabeza de alguien. En realidad es un artículo muy útil para ahuyentar casi todos los espíritus. Al principio pensó que eso había limpiado la montaña, pero ahora cree que es mucho peor, pues tal vez esa cosa logró bajar de la montaña y ahora está camuflado acechando la aldea. Los ancianos asustados preguntan qué deberían hacer ahora, entonces Tanaka dice que tiene que empezar. De regreso al bosque, Asako escuchó un ruido terrible. Saca a Yuki de inmediato del bosque y Yoshiki le pregunta a Hikaru si acaso está bien, pues cuando llamó esa cosa se desplomó en el suelo. Él le responde que eso quería engancharse a su cuerpo, entonces simplemente lo aplastó y luego se lo comió, pero tenía ganas de resistirse y por eso está sangrando, para luego decirle que lo mire únicamente a él. Esas cosas se sienten solas y lo siguen porque él las mira, pero él es el único que puede tenerlo, entonces que no mire nada más. Las chicas lo estaban esperando afuera, disculpándose por haber huido primero. Hikaru dice que tal vez el ruido fue que alguien estaba cazando por ahí cerca y que no pasa nada, pero Asako piensa si acaso el ruido fue lo que espantó a la cosa tenebrosa que estaba sintiendo. Hikaru ahora está alerta con ella, pero Yoshiki le pregunta si en serio no le duele la nariz. Hikaru piensa que en realidad no tiene que llevárselo, pues de cualquier forma, él no se va a separar de su lado. Por eso se tiene que asegurar de que nadie más lo tenga. Mirando los recuerdos de Hikaru, su padre le decía que si conocía a una chica que le gustara, se tenía que casar cuanto antes. Si no, un Uki-sama lo arrastraría a la montaña. Su familia hizo un pacto con él para que no se les acerque, pero la cosa cambia cuando es alguien ajeno. Vuelta a la escuela, vemos una escena bastante extraña entre los dos protagonistas. Yoshiki quería saber cómo fue que absorbió esa cosa, entonces Hikaru empieza a quitarse la camisa para mostrarle. Yoshiki se pone nervioso, pues es como si Hikaru tuviera una apertura en el abdomen. Le dice que meta la mano sin miedo, pero la sensación es horrible, diciendo que parece pollo crudo. Hikaru dice que su mano por otro lado está muy cálida y hacía mucho que no sentía algo vivo en su interior. Le dice que puede tocar más arriba, llegando hasta casi su cara, pero es una escena demasiado extraña para describirla. Hikaru empieza a emocionarse y casi lo absorbe. Yoshiki se quita con miedo, pero eso solo era una pequeña broma diciéndole que no pasa nada, y si quiere puede verlo sin camisa, haciendo que él se sienta muy avergonzado. Hikaru le pregunta qué sucede, entonces Yoshiki le dice que se tape de una vez. Después de la escuela, Yoshiki va a comprar algo y la señora de la tienda lo reconoce. Le pregunta cómo está su hermana, pues había escuchado que no se levantaba de la cama. Y bueno, se pone a hablar como vieja chismosa de sus padres separados, mala crianza y cosas así. Él está empezando a abrumarse saliendo del lugar cuanto antes. La verdad es que no puede olvidar la sensación que experimentó hoy, pero en ese momento una señora lo saca de sus pensamientos, diciéndole que está en problemas. Se está acercando a cosas muy peligrosas y tiene que alejarse antes de que lo absorba. Yoshiki no entiende de qué le habla, entonces ella le dice que si se mezcla mucho con esas cosas, dejará de ser humano. Ella puede ver cosas que otros no, preguntándole si ha visto la montaña. Ella siente como si algo aterrador estuviera ahí, y pues esa es la montaña donde se perdió Hikaru. Le cuenta que hace poco la sensación tenebrosa de la montaña había desaparecido, y eso es mucho más aterrador, pues seguramente eso esté andando con él. Yoshiki le pregunta qué tanto sabe, pero ella lo único que sabe es que tiene que alejarse, pues nunca había visto algo así. Seguramente tenga sus motivos, diciéndole que cuando quiera hablar puede llamarla. Yoshiki no sabe qué debería hacer. Todo lo que ha pasado es muy extraño y aterrador, además de que eso es demasiado para un muchacho. Al día siguiente, Yoshiki fue a la casa de Hikaru por el verano. Parece que hace mucho calor, pues él solo está tirado en el suelo al lado del ventilador. Cuando se despierta, le pregunta por qué no lo despertó antes y si lleva algo de comer. Él le responde que una sandía, entonces Hikaru se emociona porque es su favorita y solían comer mucho de niños. Pero Yoshiki solo se pregunta si lo que hace está bien. Cuando ya está servida, Hikaru ha practicado mucho cómo comerla de un bocado igual que en los mangas, recordando cuando eran jóvenes y haciendo que Yoshiki solo tenga recuerdos de su infancia. Piensa que no puede seguir simulando que todo es como antes. Hikaru le dice que se divierte mucho estando con él, aunque el verdadero Hikaru nunca había sido tan honesto y Yoshiki sigue sin serlo. Cuando Hikaru se vuelve a dormir, él ve una fotografía vieja del padre de Hikaru. Piensa que ya ha pasado tiempo desde que murió, pensando que fue a esa montaña
prohibida por las mismas fechas que Hikaru. En la aldea eran los únicos niños de la misma edad, por eso pasaron sus vidas juntos, aunque esa persona ya no está por ahí. Lleno de confusión, decide escribirle a la señora de la otra vez, pero al muy tonto lo llamó la madre de Hikaru para darle algo para llevar a su casa, dejando su celular encima de la mesa donde claramente Hikaru pudo ver el mensaje de la señora. Poco después, Yoshiki se reúne con Kurebayashi en un restaurante. Ella actúa normal, pero él se ve muy trastornado, preguntándole si está listo para hablar. Parece que le contó toda la historia. Ella le dice que fue muy valiente y que no se atormente solo. Buscar un castigo solamente es una excusa, pero los muertos no pueden regresar al mundo, aunque ellos dos siguen aferrados a los seres que perdieron. Yoshiki se pregunta si le habrá pasado algo similar por lo que dijo, entonces ella se disculpa por sacar el tema. Yendo al punto importante, en la aldea están pasando cosas tenebrosas. Es como si un ente invisible estuviera acechando por ahí, un ente que no debería estar ahí. Y para serle sincera, todo lo está provocando su amigo. Es como una cosa que salió del infierno. Cuando se dio cuenta que la presencia se fue de la montaña, esa aura empezó a extenderse. Seguramente también tuvo que ver con la muerte de la anciana y la verdad quiere escapar cuanto antes de ese lugar, pero pues no puede porque su hija y su suegra siguen por ahí. Yoshiki le pregunta por qué dijo que los dos seguían aferrados. Entonces ella responde que hace tiempo su difunto esposo apareció un día. Todo salió terrible pues le dejó una herida a su hijo que nunca sanará. Habría dado lo que fuera por traerlo de regreso, pero él mejor que nadie sabe que los dos no pueden seguir juntos. No quiere que termine como ella y por eso quería contarle la verdad. Al día siguiente, la lluvia azota la aldea. Yoshiki está solo en un salón mientras que Hikaru lo busca por todos lados. Yuki es quien lo encuentra, pero él le manda a decir a Hikaru que vuelva solo a casa. Cuando se queda solo, piensa que esa cosa podría matarlo cuando quiera. Recapitula todo lo que ha pasado pensando en qué es esa cosa realmente. Tiene que aceptar la realidad, pero entonces Hikaru por fin lo encuentra, preguntándole si acaso está de mal humor. Yoshiki le responde que sí y no se ríe de ninguna broma. Hikaru le pregunta qué sucede, pero él solo quiere estar solo. Hikaru pregunta si acaso hizo algo y está enojado con él. Yoshiki le responde que no y que por qué hace tantas preguntas. Hikaru pierde la cabeza preguntándole con quién se mandaba mensajes secretos y qué hacía en la ciudad, pues antes le contaba todo. Yoshiki le grita que no hable como si supiera todo. Hikaru ya lo entendió, preguntándole si acaso está así porque no es el verdadero. Le pregunta si acaso no le alcanza con él y Yoshiki le responde que eso es obvio. Actúa y luce exactamente como su amigo, pero está claro que no es el verdadero. Hikaru se ve más aterrador diciéndole que tiene razón, pero es que simplemente no puede vivir sin él. Le aprieta la mano con fuerza mientras lo carcome la idea de que Yoshiki lo rechace. Le dice que ya no sabe cuáles son sus emociones reales y no puede evitar querer estar a su lado. De repente explota atacando todo su monstruo interior y lanzándose encima de Yoshiki. Es como si se le estuviera metiendo por cada poro del cuerpo, haciendo que pierda la conciencia poco a poco. En ese trance recuerda a alguien parecido, preguntándose qué es lo que estaba llevando esa vez. Cuando reacciona, Hikaru ya lo soltó preguntándose qué es lo que está haciendo. A él no puede hacerle eso, diciendo que no lo odie y saliendo del lugar de inmediato. Cuando Yoshiki regresó a su casa, piensa que fue un tonto por intentar actuar como si nada. Esa cosa no puede reemplazar a Hikaru y por eso no puede seguir tratándolo como si fuera real. Al día siguiente, Hikaru no fue a la escuela. Sus amigas le preguntan si acaso se pelearon, pues no es normal que él falte. Le dicen que últimamente él parece mucho más apegado a Yoshiki, entonces que no lo trate mal y se reconcilien cuanto antes. Él no puede procesarlo todo diciendo que se va a casa y escapando del lugar. Pedalea lo más rápido que puede, yendo en realidad a la casa de Hikaru que estaba en un rincón. Yoshiki se disculpa por lo de ayer, diciéndole que ya no está enojado. Hikaru le dice que él es quien debería disculparse, aunque es evidente que ahora le tiene miedo. Yoshiki actúa como que no es verdad, pero pues es evidente después de haberlo visto así en la escuela y que seguramente ahora lo odia. Por eso, sale de su escondite diciéndole que lo único que necesita para vivir es estar con Yoshiki. No le importa si tiene a más personas, pero que por favor no lo odie. Sabe que solo es un intruso en el cuerpo de su amigo pidiéndole perdón. Yoshiki sabe que está mal, no debería acercarse tanto, pero sin embargo, le toma la cara y le dice que es incluso más mal creado que el real, y que sabe que simplemente es como un niño pequeño que se siente solo. Hikaru le pregunta si acaso lo que siente es soledad, entonces Yoshiki piensa que ese sustituto realmente no sabe nada. Por eso, a pesar de todo, él tendrá que enseñarle un par de cosas.